revelado. El secreto inesperado de la sirvienta y sus 3 trillizos que transformó la vida de un magnate en un rincón vibrante de la Ciudad de México, donde la música de mariachis resonaba en cada calle y el aroma de los tacos al pastor llenaba el aire. Márgara, una madre soltera de 35 años, luchaba contra marea de la vida. Con la reciente muerte de su esposo, su mundo se había transformado en un laberinto de dificultades. Pero había algo que superaba cualquier dolor y desafío: el amor incondicional que sentía por sus 3 trillizos, Diego, Mariana y Luis. Su alegría era un faro en su vida, un recordatorio constante de por qué cada mañana se levantaba a trabajar como sirvienta. A pesar de que el dinero apenas alcanzaba para cubrir las necesidades básicas, Márgara nunca se rendía. Sus vecinos la sostenían como una familia, y el resto del barrio, un microcosmos lleno de luchadores, compartía risas y canciones en las celebraciones del Día de Muertos, donde la memoria de aquellos que se habían ido nunca se perdía. Sin embargo, un nuevo vecino, Rodrigo, un joven empresario, llegó para romper la calma de esa comunidad. Su arrogancia y desdén por la clase trabajadora encendieron la chispa de un conflicto inevitable. Primero fue en la reunión vecinal, donde las palabras de Rodrigo resonaron como piedras arrojadas al agua. El trabajo duro no garantiza el éxito, dijo, desdibujando la dignidad del esfuerzo. Fue el momento en que Márgara, con un corazón lleno de rabia y valor, se levantó. La esencia de ser grande radica en nuestras raíces humildes, exclamó. Las miradas se cruzaron, los murmullos comenzaron y Rosemary, la vecina de al lado, sonrió orgullosa mientras otros asentían. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Esa confrontación llenó el espacio de emociones crudas. Los trillizos, entre sus sueños y danzas, se preparaban para un concurso que podría cambiar sus vidas. Con cada ensayo, el barrio se unió para apoyarlos, pero el sueño se tornó en pesadilla cuando un accidente en casa puso en peligro su unidad familiar. Pese al miedo que la atormentaba, Márgara decidió mantener la fe en su comunidad, recordando las palabras de su difunto esposo sobre la esperanza. Fue en ese momento crítico cuando Rodrigo, tras enterarse del talento de los niños, sopesó sus prejuicios. ¿Podía la vida de un magnate encontrar sentido en el sacrificio de otros? Las luces del concurso ya brillaban, un reflejo de esperanzas y sueños, pero una tragedia acechaba. Cuando el sueño de Márgara parecía desvanecerse, un grito desgarrador resonó y un silencio tenso llenó el aire. Todos esperaban la reacción de Rodrigo y las decisiones que Márgara tomaría. ¿Superarían sus diferencias? ¿Podría la comunidad unirse y reafirmar que su esencia estaba en la lucha y la dignidad? La tensión se palpaba en el ambiente, dejando a todos conteniendo la respiración, a la espera de un desenlace que cambiaría la vida para siempre. La sala estaba en penumbras, iluminada solo por los destellos de las luces del escenario. Márgara cerró los ojos por un instante, tratando de reprimir el miedo que amenazaba con apoderarse de ella. El grito que había escuchado, el último eco de una noche llena de promesas, provenía de Luis, su pequeño, que había caído mientras intentaba ensayar su coreografía. La desesperación la envolvió, como un pesado manto que prometía ahogarla. Las miradas del público se centraron en ella, en su decisión de volverse hacia sus hijos después de ese grito desgarrador. Aún podía escuchar el murmullo descontrolado de sus vecinos y amigos. Las palabras de Rodrigo resonaron en su mente, como un eco cruel que no la dejaba en paz. Tu trabajo y esfuerzo solo son un juego de la suerte, le había dicho ese arrogante empresario. Pero ahora, en este instante, comprendió con claridad que su verdadero valor no dependía de la fortuna, sino del amor que sentía por sus trillizos. Con determinación, se acercó a Luis, quien se frotaba la rodilla, lágrimas asomando en sus ojos. Todo estará bien, mi amor, susurró, bebiendo un poco de esa fortaleza que tantas veces le había dado.
mientras lo ayudaba a levantarse, giró la cabeza y buscó a Rodrigo entre la multitud. Las luces titilaban y, por un breve momento, creyó ver algo en sus ojos, una chispa de interés, un atisbo de humanidad, como si se cuestionara a sí mismo. Rodrigo había oído el grito. Su rostro, acostumbrado a la fría lógica del éxito, se encontraba ahora bañado por la luz del escenario y la calidez de la comunidad. Algo en su corazón comenzó a cambiar, pero no estaba seguro de cómo reaccionar. Su mundo, tan rígido y calculador, ahora se sentía como un eco vacío. Luis se soltó de su madre y, con una mirada de desafío, se dirigió hacia el escenario. «Mami, yo puedo», exclamó con la voz firme de un niño que aún cree que todo es posible. Márgara sintió que su pecho se llenaba de orgullo. Una sonrisa brotó en su rostro, dejando escapar un brillo de esperanza que había creído perdido. «Eso, hijo. Ve a darlo todo», lo animó mientras la multitud comenzaba a aplaudir. Su fe en los niños renovada. Mariana y Diego se unieron a su hermano, formando un trío que irradiaba confianza. Al poco tiempo, la música comenzó a sonar y sus cuerpos se movieron al unísono, desbordando la energía vital de un barrio entero que vibraba con ilusión. Pero mientras danzaban, la mirada de Márgara no podía despegarse de Rodrigo, quien parecía conflictuado. El aire estaba cargado de emociones. La comunidad vibraba con cada paso, y la fuerza de esa conexión se sentía palpable. Sin embargo, lo que empezó como una celebración podría dar un giro inesperado. ¿Se atrevería Rodrigo a unirse a su lucha? ¿Podría encontrar la grandeza en lo que siempre había despreciado? Los aplausos estallaron y la música subió, pero el verdadero espectáculo apenas estaba comenzando. En la esquina de la sala, un antiguo amigo de Márgara, el abuelo Francisco, levantó su voz por encima del bullicio: «Ahí va nuestro futuro, y no solo el de ellos». La frase penetró en el silencio que siguió, dejando a todos en un estado de mirada intensa. Rodrigo parpadeó, sus pensamientos se arremolinaban. La pregunta quedó en el aire: ¿sería capaz de reconocer el poder de una comunidad unida por la esperanza, la lucha y la dignidad? Pero justo cuando la actuación alcanzó su punto culminante, las luces comenzaron a parpadear, como si el universo decidiera interrumpir ese momento. Las miradas se volvieron tensas y la incertidumbre llenó la sala. ¿Qué nuevo desafío asomaba en el horizonte de Márgara y sus hijos? Las luces parpadeaban como si estuvieran tratando de comunicarse, y el murmullo se convirtió en un torrente de murmullos inquietos. Márgara miró a Luis, a Mariana y a Diego, sus corazones latiendo al unísono, compartiendo un momento de palabras no dichas. El aire se llenaba con una mezcla de temor y determinación, un juego de tensiones que podría romper la fragilidad del instante. Frente a ellos, la incertidumbre era palpable, como si todos sintieran que el mundo podía cambiar de la noche a la mañana. Según la música se desvanecía, el antiguo amigo Francisco se levantó nuevamente, esta vez interrumpiendo los aplausos y gritos de aliento. «Esto no es solo un baile. Es nuestra historia», resonó su voz con una fuerza inesperada. Todos los ojos se posaron en él, buscando una señal. Algo en su presencia transmitía una verdad que todos necesitaban escuchar. Márgara sintió como un nudo se formaba en su garganta. Observó a Rodrigo, quien alternaba entre mirar a los niños y concentrarse en la confrontación que se desarrollaba a su alrededor. Su mente estaba en un torbellino, posiblemente luchando con la idea de unirse a esto que estaba ocurriendo, rompiendo la desconexión que había mantenido tan firmemente. Era ese el momento en que un hombre atrapado en la rigidez de su realidad comenzaba a cuestionar su propio significado. Mientras los niños continuaban su interpretación, los aplausos se tornaron más fervorosos. Sin embargo, un instante de tensión creciente se apoderó de la sala. Uno de los focos en el superior se apagó de repente, dejando una sombra profunda sobre el escenario. La música se detuvo abruptamente. El silencio, espeso como la niebla, impregnó el ambiente. «¿Qué está pasando?», murmuró alguien entre la multitud, creando un eco de inquietud. Márgara sintió el sudor deslizarse por su frente. Esta era la primera vez en mucho tiempo que se enfrentaba a un cambio inminente, uno que podía dar un vuelco a su vida y a la de sus hijos. Sería el momento de arriesgarse, de luchar como ella siempre había hecho,
o dejar que la incertidumbre la consumiera una vez más. Rodrigo pudo sentir la mirada penetrante de Márgara, cargada de anhelos y desesperación. En su interior, se debatía un combate feroz sobre lo que representaba esa comunidad que antes había considerado tan insignificante. Si los niños lograban brillar en medio de la adversidad, ¿qué había de nuevo en su propio viaje hacia el éxito personal? Su vida de encierro y éxito material se sentía de pronto vacía frente a la lucha y el amor que su amiga mostraba con cada paso. ¿Podría regresar a un mundo donde los sueños de otros importaran tanto como los suyos? La respuesta comenzaba a asomarse, pesarosa pero inminente. De repente, un estruendo sacudió la sala, el sonido de algo rompiendo la escena de tensión. Un grupo de personas en la entrada clamaba por ayuda, interrumpiendo el momento cargado de emoción. «Es un incendio». «Fuego en la parte trasera del edificio», gritó alguien, y la sala se volvió un mar de pánico. Los niños, todavía en el escenario, se quedaron congelados. La mirada de Márgara se centró intensamente en su familia mientras el caos se desataba. Los instintos de madre la guiaron a actuar, pero algo dentro de Rodrigo se iluminó, como un clic que encajaba en su ser. «No. Esperen», gritó, su voz resonando con una nueva determinación. El desenlace de esa noche dejaba a todos en el límite. ¿Podría Rodrigo encontrar el camino para unirse a la lucha de Márgara y los niños frente al accidente que amenazaba con convertir todo en desesperación? La historia de Márgara todavía no había terminado. El grito de Rodrigo rasgó el aire tenso en la sala, y todos se volvieron hacia él, como si su voz fuera un faro en medio de la tormenta. Su corazón latía con fuerza, golpeando contra su pecho mientras la responsabilidad se asentaba sobre sus hombros. No era solo su vida la que estaba en juego, era la de todos ellos, cada niño, cada mirada llena de esperanza. «Ayúdenme a sacarlos de aquí», ordenó, avanzando hacia el escenario, donde los niños estaban paralizados por el miedo. La imagen de sus rostros inocentes, bañados en la luz inquietante de las llamas que se asomaban en la distancia, lo impulsó a actuar rápidamente. Sus pies parecían moverse solos, como si un instinto ancestral de protección lo guiara. Márgara lo seguía, empujando a su familia con determinación. «Vamos, a la salida», exclamó, entrelazando su mano con la de Luis, quien temblaba. Ella sabía que había más en juego que el incendio, era su oportunidad para unir a todos, para mostrarles que no estaban solos. El caos se desató de nuevo en la sala. La multitud se movía como un cuerpo único, con gritos que se entrelazaban con el sonido del pánico. Los murmullos se transformaron en llanto, y la desesperación se palpaba en cada respiración. Rodrigo llegó al borde del escenario, mirando a los niños, al pequeño grupo que habían formado. «Chicos. Es tiempo de ser valientes. Bailen, sigan moviéndose», gritó, su voz resonando por encima del tumulto. La sorpresa llenó sus ojos, pero las palabras de Rodrigo calaron hondo. No estaban allí solo para una presentación, eran parte de algo más grande. Los niños, con el valor que les insufló esa visión, comenzaron a bailar una vez más. En sus movimientos había alegría, una resistencia que desafiaba al fuego. Tal vez era la última oportunidad de mostrar al mundo lo que significaba sentir, lo que significaba luchar por un sueño. Las llamas no podían destruir ese espíritu. Márgara, ahora junto a Rodrigo, se dio cuenta de que ese instante de crisis estaba revelando la fortaleza de todos. Rodrigo era todo lo que había deseado, un compañero en esta lucha. Entre el caos, se dieron cuenta de que su conexión más allá de la amistad podría ser el aliento que necesitaban para avanzar. Dirigiendo a los niños, se acercaron al borde del escenario y comenzaron a descender, mientras la multitud los guiaba con los brazos intercalados, casi como un puente hacia la salida. Cada paso que daban resonaba con esperanzas colectivas, todos estaban juntos en esto, pero cuando parecieron alcanzar la seguridad, el silencio regresó de golpe. Miraron atrás y se dieron cuenta de que el fuego había devorado gran parte de la sala. Una figura conocida se separó del grupo y se apresuró hacia ellos. Era Francisco, su rostro pálido, pero en su mirada había una energía inesperada. «Rápido. Hay más personas atrapadas cerca de la salida». Márgara sintió que el corazón le latía aún más fuerte. Su mente era un torbellino de desobediencia y valentía, pero sabía que no podía dejar a nadie atrás.
Esto no es solo un baile. Es nuestra historia, se recordó a sí misma. Rodrigo, mirando a Márgara, sintió que había llegado a una encrucijada en su vida. Tenía que decidir, seguirla en esta nueva travesía o permanecer en el abrigo de su zona de confort. Un sudor frío le recorrió la espalda. Ahora era el momento de elegir no solo salvar vidas, sino también encontrar su propia verdad. Voy contigo, dijo finalmente, y el tono en su voz resonó en la sala. La fuerza de sus palabras hizo que otros en la multitud comenzaran a unirse, uniendo fuerzas en medio de la tragedia para cambiar el rumbo de la noche. Sin embargo, mientras avanzaban, un fuerte estruendo sacudió el lugar. Las luces titilaron de nuevo y una sombra emergió ante ellos, oscureciendo la esperanza que habían comenzado a construir. ¿Qué fue eso?, murmuró Márgara, angustiada. Justo cuando creían haber encontrado un camino a la redención, un nuevo desafío se alzaba frente a ellos. ¿Podrán unir sus fuerzas para enfrentar lo que está por venir? La historia de Márgara y Rodrigo apenas comenzaba a escribirse en esta lucha por sus vidas. El estruendo resonó en la sala, y los gritos se intensificaron. Una nube de polvo y escombros se alzó desde el piso, añadiendo un velo de caos a la escena. La sombra que se cernía sobre ellos tomó forma, revelando un enorme pilar que se había desplomado, bloqueando el camino que habían tomado hacia la salida. El ambiente se volvió opresor, y la desesperación creció como una sombra implacable. Rodrigo echó un vistazo a los niños, que giraban en círculos, todavía atrapados en su trance de valentía. Pero el tiempo se escapaba. «Ten cuidado», gritó a Márgara, quien estaba más cerca de lo que parecía ser el peligro inminente. Su mano se alargó, buscando un punto de anclaje, una forma de evitar que la tragedia se profundizara. Márgara, sintiendo el peso de la responsabilidad, no podía ceder al pánico. «Francisco, tú también», exclamó, volviendo su mirada hacia él. «Vayan por los otros niños y acérquenlos hasta aquí. Yo moveré el escombro». El rostro de Francisco se tornó serio. «¿Estás loca? No puedes intentar hacer eso». Pero ella no escuchaba. Era como si una fuerza ancestral la empujara a luchar, a proteger a los inocentes bajo su ala. Rodrigo no podía permitir que ella enfrentara esa amenaza sola. «Márgara, espera». Pero ella ya se había lanzado hacia el pilar caída, evaluando la mejor manera de moverlo. Se agachó y empezó a empujar con todas sus fuerzas, casi como si la sala entera pudiera escuchar su llamado a la vida. La multitud, comprendiendo el momento crítico, se unió a su esfuerzo. Hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos intercalando brazos para ayudar a levantar aquel impedimento y liberar el camino. La sala resonaba con grititos de apoyo, cada voz una mezcla de aliento y temor a lo que podía suceder. Rodrigo sintió que su corazón latía con un nuevo fervor. Se posicionó al lado de Márgara, empujando con todas sus fuerzas. «Vamos, podemos hacerlo». «Juntos», gritó, dejando que su fervor se contagiara. Afuera, los gritos de aquellos que aún no habían encontrado la salida se volvían más urgentes. Era un recordatorio constante de por qué luchaban. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el pilar se movió, aunque solo lo suficiente para abrir un pequeño resquicio. Un relámpago de esperanza atravesó la sala. «Eso es. Un poco más». Márgara impulsó su cuerpo contra el escombro, y con un último empuje colectivo, lograron despejar el paso. Los niños comenzaron a correr hacia la salida, uno a uno, como si su vida dependiera de ello, y en muchos sentidos, así era. Rodrigo vio cómo sus ojos se iluminaban, el miedo transformado en determinación. «Ahora, tú, Francisco», gritó Rodrigo, señalando hacia detrás, donde aún quedaban algunos atrapados. «Llévalos a todos, y luego ven por nosotros». Sin dudar, Francisco empezó a correr en la dirección que había apuntado, su figura se desvanecía mientras recogía a los rezagados. Márgara miró a Rodrigo, la emoción brillando en sus ojos. «¿Y sí?». Pero no pudo terminar la frase. Un nuevo temblor sacudió el suelo, y una parte del techo empezó a colapsar. La sala se convirtió en un laberinto de humo y cenizas. Era un recordatorio brutal de que su tiempo se estaba agotando. «Afuera», ordenó Rodrigo, empujándola hacia el resquicio, cuando de repente una figura oscura emergió del humo. Era el mismo pilar que había estado a punto de aplastarlos,
ahora quebrantándose sobre ellos Rodrigo, mueve. Márgara gritó, pero el destino había decidido jugar su última carta. El tiempo se detuvo un segundo, en el que ambos se miraron, conscientes de la lucha que habían compartido. Luego, un estruendo ensordecedor. La sala se sumió en la oscuridad, y los ecos de su conexión resonaron en el aire. ¿Sobrevivirán a este último embate? ¿O su historia, tan llena de fuerza y valentía, se desvanecerá en las sombras? La lucha apenas empezaba. El golpe resonó, y la oscuridad se volvió densa, casi palpable, mientras el estruendo del pilar caído se llevaba consigo la luz y la esperanza. Rodrigo, sintiendo la presión del viento que se escapaba de la sala, apenas tuvo tiempo de pensar. Una bruma de polvo le llenó los pulmones, lo que lo obligó a toser, buscando un resquicio para respirar. Las imágenes de las sonrisas de los niños le llenaron la mente. No podía rendirse. Cuando el polvo se asentó, Rodrigo se encontró tendido en el suelo, con un dolor punzante en la cabeza y una ligera sensación de mareo. ¿Estaba vivo? Su cuerpo respondía lentamente, se apresuró a levantarse, y en el primer vistazo, algo en su corazón se partió. Márgara no estaba a su lado. Márgara, gritó con desesperación, su voz resonando en el eco del caos. Los ecos de su llamado se perdieron entre los escombros, pero no se detuvo. A su alrededor, los escombros formaban un laberinto intransitable. Las luces de emergencia apenas iluminaban el desastre. Con cada paso, una mezcla de miedo y determinación lo empujaba hacia adelante. Debía encontrarla. El eco de los gritos siguió flotando en el aire. Al concentrarse, Rodrigo identificó el sonido de pasos correr y lamentos distantes. Desesperado, siguió el sonido, empujando los escombros a un lado, su corazón latiendo con fuerza, cada latido un recordatorio de su promesa de cuidarla. A medida que el polvo empezaba a despejarse, vio a algunos de los niños reunidos en un rincón, abrazándose entre sí. Eran los mismos que habían estado atrapados en su trance de valentía, ahora visiblemente asustados, pero con la misma chispa en los ojos. ¿Dónde está Márgara?, preguntó un niño pequeño, con lágrimas surcando sus mejillas. No lo sé, respondió Rodrigo, pero tenemos que salir de aquí. Los niños lo miraban con ojos de confianza. Justo cuando estaba a punto de darles una nueva orden, un grito rasgó el aire. Era Márgara. Su corazón se detuvo. El sonido parecía venir del otro lado del salón, del lado opuesto donde el pilar había caído. Sin pensarlo dos veces, se lanzó a correr. Mientras avanzaba, escuchó los susurros de su propia desesperación. No puede estar en peligro. Cada vez que sus ojos se desviaban del camino, podía ver los rostros asustados de los niños, una luz que necesitaba proteger. Pero el amor por Márgara empujaba su pecho más allá del temor. Finalmente, alcanzó un pequeño espacio donde el titubeo del temblor se sentía más fuerte. Allí, en el fondo de la sala, vio su figura atormentada por el humo. Márgara, gritó una vez más. Ella levantó la mirada, sus ojos llenos de dolor, pero cuando vio a Rodrigo, la esperanza pareció renacer en su rostro. Rodrigo, aquí, exclamó, señalando hacia un pequeño túnel que se entreabría entre los escombros. La luz de la salida titilaba, y de repente pareció que todo era posible. Sin pensar en las repercusiones, Rodrigo corrió hacia ella. Un nuevo temblor sacudió el suelo justo cuando se acercaba. Rodrigo extendió su mano hacia Márgara, en un gesto de salvación. Pero antes de que pudieran unirse, el humo se intensificó, y la sala crujió peligrosamente. No podían perder más tiempo. Vamos, Márgara. Solo un poco más, gritó, sintiendo que su corazón se convertía en su propio maestro de empuje, pero entonces, algo en los escombros se movió. Un grito salió involuntariamente de su boca ante la visión agosada de un niño atascado bajo los escombros, la mirada de terror petrificada en su rostro. ¿Podrán ellos tres atravesar el túnel hacia la libertad y sacar a ese niño a la luz, o habrá un costo oscuro que enfrentar? En medio del peligro, las decisiones y sacrificios empezaban a definir la esencia de su lucha. La historia estaba lejos de terminar, y todo se reducía a ese momento. ¿Qué elegirían? ¿El instinto de salvación o la posibilidad de su propia libertad? Rodrigo sintió que el tiempo se detenía.
La desesperación envolvía cada rincón de su ser mientras miraba al niño atrapado, su cuerpo delgado y tembloroso bajo los escombros. La imagen de su rostro asustado se retorcía en su mente, recordándole la fragilidad de la vida. Tengo que hacerlo, se decía a sí mismo, la determinación brotando desde lo más profundo de su corazón. Márgara, cuida de los demás niños, por favor, le pidió con la voz temblorosa. Ella asintió, aunque la preocupación brillaba en sus ojos. Rodrigo sabía que cada segundo contaba. Se lanzó hacia el niño, comenzando a apartar los escombros con fuerzas que no sabía que tenía. Su cuerpo dolía, pero el miedo del niño lo empujaba. «Voy a sacarte de aquí, aguanta», gritó. Mientras luchaba, la sala vibraba con groseros crujidos, un recordatorio de que más que nunca, el tiempo se les escapaba. En su afán, sintió que las piedras y restos del edificio se deslizaban, haciendo que el túnel hacia la libertad se estrechara, además de cubrir a Rodrigo con polvo en cada movimiento. Sin embargo, no podía rendirse, cada golpe que daba se sentía como una danza caótica entre vida y muerte. Finalmente, su mano alcanzó la cabeza del niño. «Te tengo», y con un último empujón, logró liberar su cuerpo. En el fondo de su ser, la alegría brotó, pero de inmediato se apagó ante la mirada aterrorizada del niño. «Vamos». Rodrigo gritó mientras lo levantaba en brazos. Miró a Márgara, que había asado los ojos sobre él, y con un movimiento rápido del brazo, la llamó. «Ahora». A través del caos y el polvo, Rodrigo corrió hacia el túnel, el niño aferrado a su pecho y los ecos de los gritos de los otros niños resonando en su mente. Cuando se acercaron a Márgara, ella extendió sus brazos. El niño fluyó entre ellos. Justo en ese momento, el suelo tembló de nuevo, enviando un escalofrío a lo largo de la espalda de Rodrigo. «Rápido», exclamó, pero el estruendo era implacable. Un gran bloque de concreto se precipitó, cayendo directamente hacia ellos, un miedo concentrado en la mirada de Márgara. «No». Rodrigo se lanzó hacia ella, y en un instante crucial, la atrapó del brazo, empujándola justo a tiempo. El bloque se estrelló contra el suelo, levantando una nube de polvo que los envolvió, sumergiéndolos en un manto de incertidumbre. El aliento se le cortó. «¿Estás bien?», preguntó, buscando los ojos de Márgara. Ella lo miraba, choqueada pero viva. «Pero, ¿y el niño?». Se volvió hacia él. Sus ojos estaban cerrados, su cuerpo sin movimiento. «Despierta», gritó, sintiendo que el pánico encogía su pecho. No podía rendirse ahora. No podía haber hecho todo esto para perderlo. Con manos temblorosas, Rodrigo colocó sus dos manos en el pecho del niño y comenzó a presionar. «Respira. Vuelve con nosotros». Sin saber si estaba haciendo lo correcto, repetía oraciones silenciosas, pero cada una se interrumpía con el dolor de la expresión de Márgara. De repente, el niño tosiendo, se incorporó. Rodrigo aplaudió, riendo entre lágrimas. «Lo hicimos». Pero antes de que la alegría pudiera florecer por completo, un nuevo grito resonó en su pecho, uno que le heló la sangre. Márgara había retrocedido 3 pasos, y su mirada se había congelado en la distancia. Algo se movía entre los escombros. Un gran trozo de metal resonaba con promesas de horror. Rodrigo, su voz era un susurro. «Mira». La incertidumbre lo invadió cuando Rodrigo se dio la vuelta y vio el perfil de una figura, cubierta de polvo pero indudablemente familiar. «Ese es él», murmuró Rodrigo, mientras su corazón caía al darse cuenta de que no eran solo ellos 3 los que necesitaban escapar. La pregunta que ahora lo atormentaba era clara: ¿tendrían la fuerza suficiente para ayudar a todos, o la presión del destino pondría a prueba su vínculo de una manera que nunca imaginaron? Rodrigo apenas procesaba la imagen que tenía frente a él. La figura familiar se movía lentamente entre los escombros, su silueta delgada resaltaba entre la ruina. Sus ojos, antes llenos de vida, reflejaban ahora la desesperación de un alma atrapada. «Esteban», gritó, sintiendo como su corazón se aceleraba. Era su hermano menor, quien había desaparecido días atrás durante la tormenta. ¿Qué hacía aquí? «No, Esteban». Márgara buscó la mano de Rodrigo mientras la voz de preocupación vibraba en su pecho. «Debemos sacarlo. No podemos dejarlo aquí».
Rodrigo sintió que el miedo lo invadía de nuevo, pero, a la vez, una corriente de fuerza y amor le chisporroteaba en las venas. «Voy a buscarlo», gritó, lanzándose en dirección a su hermano, consciente del peligro. La estructura aún temblaba, amenazando con rasgar el suelo en cualquier momento, pero no podía pensar en eso. No cuando su hermano estaba en riesgo. Rodrigo Márgara lo llamó, pero él ya estaba corriendo. Una sensación de urgencia lo guiaba mientras apartaba escombros, sus manos destrozadas por las piedras afiladas. No había lugar para el dolor. Solo había espacio para el amor y la esperanza. Cuando llegó hasta Esteban, el corazón le dio un vuelco. Estaba agachado, escondido entre los restos de un viejo escritorio. «Esteban, vamos», dijo, extendiendo la mano. «Te tengo». El niño lo miró con ojos llenos de miedo y lágrimas al mismo tiempo, como si no pudiera comprender la magnitud del peligro. «No puedo. No puedo salir», respondía, temblando. La voz de Rodrigo se tornó dulce y firme. «Tienes que ser fuerte. Yo estoy aquí. Aguanta». Lo ayudó a levantarse y, al hacerlo, sintió que algo lo empujaba. No era solo el miedo, era el amor, la necesidad de protegerlo. Mientras comenzaba a guiarlo, el edificio retumbó de nuevo, haciéndose eco de las advertencias de lo que podía suceder si no se movían rápido. «¿Dónde está Márgara?», preguntó Esteban, confundido. «Está esperando afuera, ven», contestó Rodrigo, sintiendo el miedo de su hermano como un aguijón en su propio corazón. Lograron avanzar unos pasos, pero el sonido de un nuevo derrumbe detrás de ellos los hizo congelarse. Con terror, Rodrigo se dio la vuelta y vio un gran bloque de concreto caer a su lado, aterrorizando a Esteban, quien se abrazó de su pierna. «No. No», grité Rodrigo, empujando al pequeño hacia atrás mientras un muro de polvo y escombros se alzaba a su alrededor. «Sigue corriendo. Debemos salir». Desesperado, luchó por liberar a Esteban de su parálisis. El niño finalmente reaccionó y comenzó a correr, pero un nuevo grito resonó fuera de los escombros, un grito de voz familiar, más doloroso que ningún otro. Rodrigo resonó entre las ruinas. Era Márgara. El corazón de Rodrigo se quebró. «¿Qué?», exclamó, comenzando a correr hacia la salida, el terror acumulándose en su pecho. «¿Qué pasa?». Márgara apareció entre la tierra y las piedras, cubriendo su cara con manos temblándole y lágrimas en sus ojos. Todo se está derrumbando. No solo nosotros. Los demás niños atrapados». Rodrigo sintió que el cielo se caía. ¿Qué podían hacer? Era una elección devastadora, arriesgarse a ser atrapados nuevamente o intentar salvar a otro, arriesgando la vida de ellos mismos. «Debemos ayudarte». «No podemos irnos», gritó Esteban. Rodrigo miró a su hermano, el mismo fuego en sus ojos que antes había sentido. «¿Estás listo para ser valiente?». «Porque no podemos dejar que nadie se quede atrás», dijo, y al buscar los ojos de Márgara, escuchó en su voz un eco de su determinación. «Juntos», entonces, respondió ella, y aunque el peso de la incertidumbre les apretaba el pecho, su unión les daba fuerza. Con cada paso que daban hacia el fondo del edificio, la decisión se volvía más clara, pero la pregunta latente se hacía más intensa. ¿Podrían soportar el peso de sus elecciones? ¿Podrían rescatar a otros y salir todos vivos? Mientras se adentraban en la oscura incertidumbre, solo un pensamiento retumbaba en la cabeza de Rodrigo: si no vamos, ¿quién lo hará? Queremos abrir un camino, ¿pero a qué costo? El destino les jugaba una última carta, y sin embargo, el peligro latente les esperaba con ansias. El aire se volvió más pesado a medida que Rodrigo, Esteban y Márgara se adentraban en las sombras del edificio derrumbado. Cada paso resonaba en su pecho como un latido desesperado. La visión de los restos de lo que alguna vez fue un lugar lleno de risas y sueños se transformaba en un laberinto infernal. Las voces temblorosas de los niños atrapados, sus ecos ahogados, parecían empujarlos hacia adelante. ¿Dónde están?, susurró Márgara, llevando su mano a la frente, aturdida. Rodrigo la miró, sin palabras. La angustia se cernía sobre ellos, pero la determinación de no dejar a nadie atrás los mantenía en movimiento. Siguieron avanzando, buscando pistas,
pistas de aquellos que se habían perdido. De repente, un murmullo atrajo su atención. ¡Ayuda! Por favor, ayúdenme. La voz de un niño resonó entre el estruendo de los escombros. Era una súplica que encendió el fuego en su interior. ¡Ahí! Esteban señaló una pequeña apertura entre dos grandes bloques de concreta. Sin pensarlo, Rodrigo se arrastró hacia el hueco, su hermano y Márgara detrás de él. Un lamento desgarrador de dolor y esperanza se hacía cada vez más fuerte. Al asomarse, Rodrigo vio un pequeño cuerpo encorvado en una esquina. «Aquí estoy», gritó un niño con el rostro cubierto de polvo. Sus ojos reflejaban un profundo miedo, pero también una chispa de esperanza al verlos. «No puedo salir». Rodrigo sintió que su corazón se detenía un instante. «Vamos a ayudarte, pequeño. Solo quédate tranquilo», dijo, intentando suavizar el terror en su voz. Con manos temblorosas, comenzó a despejar los escombros que lo aprisionaban. Sus manos estaban lastimadas y sangrando, pero no había lugar para el dolor. «No ahora», Márgara se subió a su lado mientras Esteban miraba con ojos grandes la escena. «Por favor, apúrate. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», le decía un Esteban visiblemente asustado. El tiempo parecía desvanecerse, el edificio era una bestia insaciable que devoraba todo a su paso, con cada piedra levantada, el niño clamaba por aliento. «No puedo. Ayuda». La desesperación en su voz le partía el corazón a Rodrigo. Finalmente, un último bloque cayó y el pequeño pudo salir, pero no sin dejar una impresión amarga en el ambiente. El niño se lanzó a los brazos de Rodrigo, quien lo abrazó con fuerza, como si pudiera protegerlo de todo el horror que les rodeaba. «Te tenemos, estás a salvo ahora», murmuró, sintiendo como el pequeño se aferraba a él, dejando que las lágrimas fluyeran como un torrente. «Pero hay más», gritó el niño, rompiendo el abrazo. «Hay más niños atrapados». El pecho de Rodrigo se encogió. Con cada segundo que pasaba, el edificio crujía a su alrededor y la angustia de encontrar más vidas en peligro crecía en él. Miró a Esteban y Márgara, quienes compartían la misma desesperación en sus ojos. «Escuchen, necesitamos movernos. Si vamos a ayudar a más niños, debemos hacerlo rápido y con cuidado». «Esteban, ¿puedes guiarnos?», preguntó Rodrigo, buscando la voz de su hermano. Esteban asintió, intentando encontrar su valentía en ese momento. «Sí, yo sé dónde están». «Voy contigo», dijo con voz firme. Rodrigo dirigió su mirada hacia Márgara, quien parecía estar luchando con su deseo y miedo. «¿Listos para esto?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Ella tomó una respiración profunda y asintió. «Juntos, entonces», dijo ella, reforzando su decisión con determinación. Mientras se movían por el oscuro laberinto, la realidad de lo que enfrentaban se volvía cada vez más clara. Debían encontrar a esos niños y, por encima de todo, salir de allí. Pero una sombra inquietante se cernía sobre ellos, un susurro en el viento. ¿Serían capaces de soportar la carga? En un giro inesperado, los ecos de voces perdidas comenzaron a resonar más cerca. Tragando el miedo, Rodrigo sintió como el sudor resbalaba por su frente. «¿Qué tal si no llegamos a tiempo?». La pregunta se deslizó entre sus pensamientos, pesada como un bloque de concreto. La opción de la derrota, esa palabra que nunca pensó que exploraría, cuando un crujido retumbó a su alrededor, el edificio pareció cobrar vida. Estaba a punto de colapsar, y lo comprendían muy bien. El tiempo corre, su determinación y amor se forjaban como acero en el fuego, pero el desenlace se oscurecía, y justo cuando estaban a punto de alcanzar el próximo grupo de voces un nuevo estruendo sacudió la tierra, enviando un torrente de escombros en su dirección. «Cuidado», gritó Márgara. La oscuridad se cernía sobre ellos una vez más, dejando en su camino una única pregunta: ¿saldrían a salvo? Cuando la oscuridad se disolvió lentamente, y el polvo que había cubierto todo comenzaba a despejarse, Rodrigo sintió el nudo de la incertidumbre aprisionando su garganta. Aún estaba de pie, pero su visión se nublaba por el miedo. Había escuchado gritos, ecos de voces que clamaban por ayuda, y esa era su brújula en medio del caos. La única ruta válida era hacia adelante. «Todos, esta forma», gritó,
mirando a Márgara y Esteban. Debemos encontrar a los demás. La determinación resonaba en sus palabras, era un llamado que unía sus corazones mientras corrían en medio de los escombros. La imagen de cada niño atrapado, cada mirada perdida, se convirtió en un faro que guiaba sus pasos. Márgara, sintiendo el ardor de su pecho, empujaba hacia adelante, toda su vida abierta frente a sus ojos, sus hijos, su hogar y la posibilidad de un futuro. Un nuevo rugido tembloroso de la estructura les recordó que el tiempo no era un aliado. Vamos, no podemos rendirnos ahora, dijo, dirigiéndose a su hermano y a Rodrigo, su aliento firme a pesar de la situación. Finalmente, encontraron un pequeño grupo de niños encerrados en una caverna de escombros. El corazón de Rodrigo se convirtió en un tambor al verlos, cobijados por el terror pero aún con la esperanza de ser salvados. Aquí estamos. Estamos aquí para ayudarles, gritó, mientras comenzaba a despejar los escombros que los mantenían cautivos. Esteban, observando a su hermano, comenzó a ayudar. La rapidez con la que trabajaban se sentía como un acto de fe. Rodrigo pensaba en cada rostro, eran como sus hermanos y hermanas, parte de una comunidad, de su hogar lleno de desamor y esperanza. «Cúbranme», gritó, mientras se arrastraba hacia el interior del espacio donde estaban los pequeños atrapados. Márgara y Esteban trabajaban con una hercúlea fuerza, sintiendo la urgencia del momento, con cada piedra que levantaban. Por fin, lograron liberar a un niño y su rostro iluminó el ambiente. Cuando al fin el último niño salió entre los escombros, el alivio llenó el aire. Pero el silencio no duró mucho. Un retumbar temible resonó y un nuevo estruendo envió a todos a la carrera en busca de una salida. «¡Alto!», gritó Rodrigo, «déjenlo salir primero». Los niños, guiados por una mezcla de temor y esperanza, corrieron hacia la salida que apenas podía verse entre el humo. Mientras se movían, un pesado trozo de concreto se deslizó, cayendo justo detrás de ellos. La sala parecía viva, y el miedo debía enfrentarse con valentía. «Rápido», gritó Márgara, su voz resonando con la fuerza de su amor. «Sigan hacia la luz. Ahora». Sentía que cada uno de ellos dependía de su unión, en este instante tan vital. Rodrigo empujó a Esteban y a los otros niños hacia adelante. Cuando estaban a punto de salir, vio a una figura familiar atascada en la oscuridad. Era Esteban quien había enfrentado el riesgo de quedarse atrás. «Esteban», exclamó, sintiendo su pecho llenarse de dudas. «Tú ve hacia adelante». Pero el niño miró entre los escombros. «Necesito a Márgara», respondió el pequeño, sintiendo como la tensión se apoderaba de su voz. «No hay tiempo. Deben salir», pero Malagar, en el silencio del corazón, decidió llevar a su hijo hacia la luz. «Está bien, voy contigo». La generosidad florecía en su corazón, aquel sacrificio resonaba en el aire. «Haré lo que deba». Rodrigo, sintiendo algo cambiar en su interior, se lanzó hacia la figura de su hermano y a Márgara, y con la decisión de salvarlos a todos, susurró: «Lo conseguimos». Lograron rasgar el último espacio de escombros y se encontraron a plena luz. El pánico se rustía por un momento, el aire puro llenaba sus pulmones como un renacer. La comunidad, ahora unida, los recibía con abrazos, con risas y con fe restaurada, y así, en el ocaso del caos, donde la esperanza parecía perdida, pudo volver a nacer. Cada niño, cada adulto, formaba una unidad de amor y lucha. Rodrigo, mirando hacia Márgara, vio en sus ojos algo que nunca había sentido antes, el fuego de la comunidad y la posibilidad de un nuevo vínculo. En lugar del miedo. Allí había amor. «Lo hicimos juntos», ella dijo sonriendo, el aliento vibrante entre ellos. Ella y él se miraron y supieron que su conexión se había fortalecido más allá de lo que habían creído posible. Ya no eran solo un empresario y una sirvienta, sino dos almas que habían descubierto el verdadero significado de luchar por lo que más amaban. Era un nuevo comienzo, y la vida por fin parecía llena de posibilidades. Ahora, más que nunca, su comunidad brillaba con esperanza. ¿Y tú, amigo, te has sentido alguna vez en medio del caos? Comparte tu historia o tus pensamientos en los comentarios, queremos saber de ti. Antes de irte, necesitas suscribirte ahora. No esperes ni un segundo más para compartir esta historia con tus amigos.
Quizás ellos también necesiten un destello de esperanza. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Este es el momento de mostrar tu apoyo y hacerlo crecer. Comparte con al menos 5 amigos. No dejes que una buena historia se quede en tu corazón, hazla brillar en el mundo.